a la sesión de hoy día, cuando han estado firmando la hoja de asistencia, a cada uno de ustedes se les ha entregado una hojita con un reloj. Entonces, nosotros les proponemos como ejercicio inicial que se paren un ratito, agarren su reloj y empiecen, entre todos los asistentes acá hoy día, empiecen a concertar citas para cada una de las horas que se señalen en el reloj. Entonces la idea es que se chocolateen ahorita, párense, comiencen a hablar de repente con gente que no conocen y acuerden, todavía la idea es acordar una persona con la cual se van a encontrar, la indicación que todavía tiene un ratito, a cada una de esas horas. Entonces, al final de este primer momento, cada uno de ustedes va a haber programado 4 citas con compañeros que están presentes hoy día en la clase. Claro, a las 12 van a tener una cita, a las 3 van a tener otra cita, a las 6 van a tener otra cita, a las 9 van a tener otra cita. ¿Queda más o menos claro eso? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ya, a ver. Voy a tener un reloj. Entonces yo tengo mi reloj, me paro en mi sitio y yo digo, Juan Carlos, ¿a las 12 estás desocupado? Sí, ya, a las 12 con Juan Carlos. Gabriela, a las 3 puedes un ratito. Gabriela, y así busco 2 personas más y apunto su nombre. Una vez que haya terminado esta organización, voy a pasar a la siguiente indicación para que podamos llevar a cabo la dinámica. Pero para eso, me gustaría que se paren y aprovechen de conocer gente que de repente no hay la oportunidad de conocer. Toquen cada una de estas preguntas. Entonces, cuando les toque encontrarse con su compañero de las 12, intercambien ideas sobre qué cosa es para ustedes un gobierno democrático. Un par de minutos conversando de eso, nosotros les pasamos la voz, inmediatamente ahí cambian y buscan a su cita de la siguiente hora, de las 3. Y nuevamente, conversen un poquito sobre esa pregunta, toman algunos apuntes, qué sé yo, y después vamos a hacer un intercambio entre todos. ¿Queda claro? Yo voy a dejar acá las preguntas para que las tengan presentes a la hora de que empiecen a encontrar ya con cada una de las citas programadas. ¿Bien? Empezamos. Ya. Con las 12. Encuéntrense con su compañero de las 12.
que hemos discutido, lo que sabemos previamente del tema, ¿no? Las nociones, las ideas, las opiniones que podemos tener sobre el tema del día de hoy acerca de la democracia, ¿no? Entonces, me gustaría que alguno de ustedes comparta lo que han conversado en los grupos, ¿no? Por ejemplo, por acá que están conversando, ¿me pueden decir qué cosas debatieron acerca de lo que es un gobierno democrático? Es un gobierno democrático, los componentes que son elecciones libres y periódicas, existe voto universal, que los sistemas democráticos sean más competitivos, que quiere decir de que existen mecanismos directos de participación convencionales y no convencionales, y además que existe la separación de poderes y Estado de Derecho. De ahí, por ahí el segundo grupo, o el grupo que estuvo por acá, ¿qué discutieron acerca de qué significa vivir en la democracia? Bueno, vivir en democracia es un puesto que significa que existe un equilibrio de poderes donde hay un respeto por la ideología que cada uno posea. También otro punto es que hay una participación electoral y una igualdad de derechos. Por aquí, ¿qué es lo que determinaron sobre valores? La relación entre la democracia y los valores ciudadanos. Sí. Bueno, existe una relación directa entre democracia y valores ciudadanos, ya que los valores ciudadanos prevalecen con mayor intensidad de democracia. ¿Y hubo alguna idea de cuáles podrían ser esos valores ciudadanos? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Y finalmente por aquí, ¿qué fue lo que se debatió con la pregunta 4? ¿Es importante la democracia en nuestras vidas y en nuestro gobierno? ¿Por qué? La democracia, por supuesto que es importante porque en ella tenemos una mayor seguridad en cuanto a opiniones, tenemos libertad de poder elegir cómo gobernar. También es importante que sea aplicable en el gobierno porque permite la renovación de la gente en el poder y evitar con eso que haya una continuidad que puede estarse preguntas eficaces. De acuerdo, muchas gracias a todos por participar y por darnos su opinión. Ahora vamos a pasar a la parte de exposición. Como saben, no tenemos un micrófono, entonces les pediría que tratemos de juntarnos un poquito más. Creo que acá en esta mesa tenemos unos dos más, de repente al costado, ustedes también uno más. Chicas, yo creo que el sitio. Sí, por favor, ¿se puede sentarse un poquito más? Escuchando todo el Bueno, buenas tardes a todos. Esta sesión, tercera sesión, va a tratar sobre el tema de democracia y valores democráticos. Siguiendo el tema de regímenes políticos que hemos expuesto la semana anterior. Básicamente son tres las preguntas que van a girar en toda esta exposición. La primera de ellas es ¿qué se puede entender por democracia? Tratar de tener un concepto a partir de los diversos enfoques de los autores que vamos a mencionar en exposición. La segunda, cuáles son las características de la democracia en América Latina, que tiene un derrotero histórico distinto al que ha tenido otros continentes como Europa, mismo África o Asia. Y la tercera pregunta que vamos a responder en esta sesión es cuáles son las características de la democracia en el Perú, ¿no? Básicamente es, bueno, centrándonos en el siglo XX. La primera pregunta, ¿qué significa la democracia? En este PowerPoint básicamente hemos tratado de
universos teóricos sobre el tema de la democracia. Para empezar, uno de los teóricos más conocidos es Guillermo Sartori. Él en el área de teoría política entiende como principales tres aspectos para entender la democracia. La primera es la democracia como principio de legitimidad, la segunda la democracia como sistema político y la tercera la democracia como ideal. Para Sartori, la democracia debe verse a partir de una realidad empírica, no tanto conceptual. Sartori entiende que para entender el tema de la democracia tenemos que ver cómo están funcionando las democracias en Europa, básicamente. En ese sentido, él discute las realidades de las democracias liberales. De otro lado, también tiene en su libro La democracia y sus críticos en 2008 tiene una perspectiva sobre la democracia. A diferencia de lo que establece Sartori, que entiende la democracia como entendida la democracia de una perspectiva más empírica, para Dahl es importante entender la democracia como un desafío conceptual, primero entenderlo conceptualmente y luego también a partir de la realidad empírica, de lo que está sucediendo con los países. Posteriormente, vamos a entender la democracia a partir de dos variables que él utiliza para definir la poliarquía, que es un acercamiento de la democracia, que es el debate público y la representación. Pero eso lo voy a hacer un poco más adelante. En ese sentido, al tratar de entender la democracia desde la realidad empírica y lo conceptual, vamos a tratar las ideas con la realidad. Básicamente, para Dahl, en la democracia hay una convergencia de múltiples grupos que tienen intereses distintos y estos intereses distintos van a tratar de ser satisfechos por los canales institucionales como el Estado. Para Dahl, un canal importante sería los partidos políticos, ¿no? Por eso se forman, dice Dahl, el partido que tiene radical a partir de una clase social específica de los objetivos del liberalismo, la multiplicidad de intereses, para poder llegar a un grupo general. Otra perspectiva es la de Schumpeter, en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia. También nos da una idea de qué se entiende por democracia. Es decir, el proyecto democrático es un instrumento institucional para llegar a decisiones políticas en virtud del cual cada individuo logra el poder de decidir mediante una competencia que tiene por objeto el voto popular. En ese sentido, si bien el ejercicio del poder del pueblo, la democracia para él, para Schumpeter, implicaría la competencia entre diversas élites políticas. ¿No? Estas élites políticas son los caudillos, los líderes, que van a representar un grupo social específico, ¿no? Por eso es Schumpeter conocido como la teoría elitista, ¿no? del poder. Otra perspectiva del poder sobre la democracia es la de Tocqueville. Tocqueville, la democracia en América en 1965. Tocqueville viaja a Estados Unidos para ver qué es lo que está sucediendo en este contexto nuevo en el que está surgiendo un gobierno representativo a diferencia de Europa, en donde se caracteriza por las crisis básicamente políticas, y ven que la democracia que está surgiendo en Estados Unidos realmente es algo novedoso, ¿no? Y que lo ve como una forma de igualación de condiciones sociales y de eliminación de privilegios y discriminaciones. Para lo que es importante entender el tema de igualdad social, ¿no? En un sistema democrático se debe caracterizar por la igualdad social, que implica que hay ocupaciones y profesiones que no son privilegios, no son monopolios de un grupo específico. A diferencia de los anteriores autores, que son teóricos políticos, Tocqueville no entiende la democracia como una forma de gobierno, un tipo de sociedad. Es decir, para Tocqueville la democracia está más ligada a lo social que a lo político. Siguiente. Bernard Manin también es un teórico que ha tratado de entender el tema de la democracia. En su libro de los principios del gobierno representativo, para él no hay una democracia legal, a diferencia de lo que sostiene Sartori y en buena medida Dahl, y lo que hay es un gobierno representativo, ¿no? En ese sentido, él intenta descubrir la democracia en su verdadero sentido, en sus orígenes, en la realidad de la democracia ateniense, ¿no? En donde, como había dicho en la sesión 1, los individuos, los ciudadanos se reúnen en los
implica analizar esos orígenes de la democracia para entender qué forma de gobierno representativo existe en la actualidad. Alan Turing es un sociólogo que también analiza el tema de la democracia. Para Turing la democracia no es el poder del pueblo, dice, ni la libertad del mercado, en la medida que si entendemos la democracia como poder del pueblo, esta forma de entender la democracia ha llevado, dice Turing, a diversos tipos de nacionalismo que han devenido en totalitarismos, básicamente en Europa. Y la libertad del mercado, porque Turing dice que el mercado no genera igualdad de oportunidades, sino más bien redistribución equitativa. Para Turing es importante combinar el tema de las elecciones políticas, para que la democracia, como varios han señalado ustedes, que respecto a los sectores sociales a partir de sus identidades, y en ese sentido Turing, que también es un teórico de los movimientos sociales, analiza la democracia a partir también de la formación de movimientos sociales, de los actores que tratan de demandar algunos elementos al Estado. Y finalmente también tenemos en la perspectiva de Chantal Mouffe sobre la democracia. Ella, en la paradoja democrática del año 2000, establece una forma de ver la democracia desde un punto de vista crítico, ¿no? Chantal Mouffe critica la democracia liberal de Sartori y otros autores que tratan de evitar el modelo de ese confrontacional, ¿no? Para Chantal Mouffe, la democracia está elegida bajo grupos, autores, individuos, etc., que están en permanente conflicto, ¿no? Y ese conflicto no se puede dejar de lado, ¿no? Y por eso es que en ese sentido ella propone el modelo agonístico de democracia. No saltar el tema de los conflictos ni de las luchas sociales, sino tratar de darles un tipo de solución a esos conflictos. Por eso también está en la perspectiva de la democracia radical. Ahora bien, luego de haber visto un panorama más o menos rápido de los autores, de varios autores, teóricos políticos, sociólogos, sobre el tema de la democracia, lo que ustedes van a ver en el cuaderno de divulgación es ver la democracia como una forma de gobierno. Es decir, esta forma de ver la democracia tendría dos principios básicamente, que serían la soberanía del pueblo y la igualdad política. En términos de la soberanía del pueblo, tiene que ver con el tema de la legitimidad del poder, que es decir, desde el pueblo nace el poder, es delegado a una persona o un grupo político específico. Y el tema de la igualdad política tiene que ver con las leyes iguales, igual voto, leyes iguales para todos y la posibilidad de votar para la elección de representantes. Ahora bien, estos dos principios también tienen que hay dos elementos anexos, ¿no? También, que sería el tema de la validez de los derechos fundamentales de toda persona, todo individuo tiene derechos fundamentales, el derecho a sufragio, diversos tipos de libertad, como libertad de opinión, de expresión, y también la protección del individuo a partir del Estado de Derecho. Ahora bien, el tema de la democracia, hay un desarrollo de este término, y básicamente ha sido conceptualizado a partir de tres elementos: la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia procedimental. En cuanto a la democracia representativa, se realiza porque hay órganos representativos de poder. Es decir, hay instituciones, instancias políticas que nos van a representar. Los individuos mismos no van a representar el poder, sino hay órganos que lo van a representar y van a atender sus necesidades. En ese sentido, los ciudadanos tenemos el derecho a elegir. En cuanto a la segunda, el tipo de democracia está la participativa. Esto, a diferencia de la representativa, implicaría que los ciudadanos se otorgan a los asuntos públicos. Hay una diferencia entre los ciudadanos y el ámbito político. Hay una mayor participación, mayores canales para poder participar en las esferas políticas. Y la procedimental implicaría que hay una selección de líderes a través de elecciones colectivas.
el tema del constitucionalismo, de inclusividad y participación. En cuanto a la competencia por el voto, esto implicaría que hay distintos actores políticos que van a luchar cuando en el momento de las elecciones ganar la mayor cantidad de votos de los electores. En cuanto al constitucionalismo, implicaría que hay una norma jurídica, constitucional, hay una constitución, hay una norma que va a velar que esta competencia se dé de los canales permitidos. Y la inclusividad o participación implicaría más el tema del individuo, que los canales de participación electorales se van ampliando desde un proceso histórico, ¿no? Ahora bien, hay dos aspectos importantes que hay que tener en cuenta para el análisis de la democracia, que es ver la democracia como una democracia prescriptiva y descriptiva, que son términos muy importantes. La democracia prescriptiva implicaría el deber ser, es decir, el ideal de democracia que tendríamos nosotros, ¿no? Digamos, una mayor cantidad de igualdad política, mayores libertades, mayores oportunidades. Eso implicaría una democracia prescriptiva, lo que debería ser. En contrapartida también tenemos una democracia descriptiva, que es lo que está sucediendo digamos, actualmente. Son las democracias realmente existentes, ¿no? Las democracias que vemos en la vida real, en la vida cotidiana. Y dentro de estas democracias, este tipo de democracia que vemos en la actualidad, Robert Malthus unió el término de poliarquía, que lo vamos ahora a analizar. La poliarquía, según tal, implicaría tres elementos importantes, ¿no? Primero, que el gobierno debe permitir formular las preferencias a los ciudadanos. En segundo término, que el gobierno permita manifestar esas preferencias, o sea, que no solamente que pueda permitir formularlas, sino que tiene un canal específico para que se puedan evidenciar. Y en tercer lugar, que el gobierno dé un igual trato sin discriminaciones de ningún tipo. Como dije cuando presenté el PPT, la forma que da el nivel de la política, como había dicho, a diferencia del actor, cree que hay que analizar la democracia en una perspectiva teórica y también empírica. Pero para dar el tema de la democracia, pues, es un ideal. Es un ideal que no se está dando, digamos, en la actualidad. Y para tener un mayor acercamiento, para entender la democracia, debemos estudiar la teoría poliarquía. La poliarquía básicamente se divide, o se puede entender a partir de dos variables. Lo que quiere dar es no confundir, no tratar de crear términos complejos para entender la poliarquía, que es un acercamiento de la democracia, sino que simplificar las cosas. Por eso dan constituyen dos variables importantes para entender la poliarquía, que es el debate público y la representación. Básicamente, esta es la forma ideal de la poliarquía. No sé si ven básicamente son dos variables. Abajo tenemos la representación, la participación, que es la posibilidad de los individuos de poder participar en los asuntos políticos. Y la parte vertical tenemos el debate público, que implicaría la capacidad de la sociedad de poder generar oposición política, ¿no?, al gobierno. Entonces, para dar estas variables son importantes para entender la democracia. Mientras más nos dirigamos hacia el extremo superior derecho, vamos a tener una mayor capacidad de debate público y una mayor representación o participación. Si estamos en el extremo izquierdo, vamos a tener una economía cerrada. Implica que no hay oposición y no hay capacidad de participación de los individuos. Si vamos hacia el extremo derecho, hacia abajo del extremo derecho, tenemos una economía representativa, que implicaría que hay una alta participación, pero no hay debate público. Al inverso, ¿no? Si vamos hacia arriba, una sociedad hacia arriba, hay una mayor capacidad de oposición, pero no hay representación.
Básicamente ese es el modelo que utiliza Dahl para entender la poliarquía, ¿no? para poder entender lo que sucede con las democracias iguales. Porque en Dahl no existen las democracias, sino un acercamiento a ellas que equivalería a la poliarquía. Ahora bien, Dahl en su libro La poliarquía no analiza, básicamente hay países que se encuentran en el medio, pero para Dahl sería difícil, en su libro poliarquía sería complicado establecer categorías para ver cuáles son los puntos de representación. No me dieron darle el punto de representación, eso es solamente un trabajo que utilizamos para. Ahora bien, hay tres aspectos fundamentales de la democracia representativa. Uno de ellos es la transición a la democracia, la segunda es la consolidación a la democracia y la tercera la calidad, ¿no? La calidad democrática ideal de la calidad. Para empezar, la transición a la democracia es un proceso de cambio de situación de régimen político, ¿no? Es decir, es pasar de un régimen autoritario, dictatorial, a un régimen democrático. La consolidación de la democracia, que es el proceso siguiente a la transición, implicaría el reforzamiento y robustecimiento del sistema democrático ya ganado con esta transición. Implicaría aumentar las posibilidades de prevenir situaciones de crisis de régimen político, de crisis de la democracia. Y en tercer término tenemos la calidad de la democracia, que es una fase que continúa de la anterior, que implicaría una aspiración democrática, ¿no? Que hay una convivencia política que se respete las libertades y los derechos civiles, y que es un ideal que todos los países democráticos tengan aceptado. Ahora bien, una de las preguntas iniciales en la recuperación de los saberes previos era de la democracia y sus valores. Habíamos puesto respeto, participación, recuerdo. Básicamente son 5 los valores que están relacionados a la democracia, que son la igualdad, la libertad, la fraternidad, el pluralismo y la tolerancia. En cuanto a la igualdad, indicaría que todos los integrantes tienen la misma posibilidad de participar en un gobierno determinado, sin distinción de ningún tipo. La libertad implicaría que los ciudadanos tenemos la posibilidad de elegir a nuestros representantes sin tener que estar sujetos a alguna amenaza, alguna sanción o impedimento político. La fraternidad implicaría que, a pesar de las diferencias que puedan existir en términos ideológicos, culturales, etc., no hay que verlos individuos como enemigos. El cuarto valor implicaría el pluralismo, ¿no? Que implicaría que estamos en un contexto plural en el cual hay diferencias de los individuos y de los grupos sociales en términos de intereses, ideales, concepciones, ¿no? Esto es connatural a toda la sociedad, porque existe el pluralismo, que es una diversidad ideológica y política de los seres humanos. Y la quinta implicaría la tolerancia, ¿no? La tolerancia implicaría, que está relacionada con el tema del pluralismo, con el tema de la diversidad, implicaría que a pesar a raíz de esta diversidad, de este pluralismo de intereses, tiene que haber un valor de respeto, ¿no? Respetar las opiniones, las ideas y las actitudes ideológicas divergentes, ¿no? Ahora bien, también hay otro tipo de tradiciones políticas, además de la democracia, que hemos rescatado dos, el liberalismo y el republicanismo. También podríamos haber mencionado el comunitarismo, pero nos vamos a centrar en esta zona. El liberalismo es una corriente política que está sustentada en la capacidad de autodeterminación de los individuos. Aquí la base, el valor principal es la libertad de los individuos. Y se sustenta a través de la razón, la libertad individual frente al Estado y la atenuación de la dominación política, ¿no? La
trata esta tradición política es preservar los derechos individuales por sobre todas las cosas. Bueno, a partir de la razón, preservar a los individuos frente al Estado, frente a cualquier tipo de contradicciones que puedan surgir o si las libertades puedan ser rebajadas, digamos. En cuanto al republicanismo, a diferencia del liberalismo que pone su atención en el individuo y las libertades individuales, aquí se busca reforzar el cultivo de valores comunitarios, ¿no? Sin llegar a ser una perspectiva comunitarista. Es decir, aquí lo que se trata de resaltar en esta tradición política es que el bien común es más importante que los intereses privados. No interesa mucho el individuo, tanto per se, sino de alcanzar el bien común, el bien que nos atañe a todos. Este tipo de enfoque, este tipo de tradición, promueve la actividad política de los ciudadanos, hace que los ciudadanos sean un poco más que desarrollen su parte política, ¿no? su parte política y que puedan, porque traten de insertarse con los asuntos públicos, ¿no? A diferencia del liberalismo. Eso implica despertar compromisos para los asuntos sociales con todas las distintas ciudadanas. Es decir, ganar un ciudadano que esté inmerso en la política, que conozca cuáles son sus derechos y libertades para la consecución del bien común. A ver, luego repaso de valores que están relacionados con la democracia, las formas de democracia, la monarquía, como ya hemos visto, la propiedad y las diversas tradiciones también que existen además de la democracia. Vamos a tratar de ver cuáles son las características de la democracia en América Latina. Bueno, como dije al inicio, vamos a entrar en el siglo XX, básicamente hay tres tendencias, ¿no?, que se pueden ver dentro de este venir de la democracia, del mismo político de la democracia. En primer lugar, hay una consolidación de regímenes representativos, a pesar de que hay vaivenes y a pesar de que hay olas incontrolables como el día Huntington. Lo que vemos más pegado al fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, es que hay una consolidación de regímenes representativos democráticos. Se ve la democracia como un sistema que genera menos pérdidas, digamos, en el sentido amplio de la palabra, y es una tendencia que se ve en el siglo XX. El segundo elemento, que hay una posición legitimada y aceptada. Si bien en la agenda política la democracia es considerada como un sistema no perfecto, pero sí el que tiene menos errores, digamos, el que nos va a llegar a menos sufrimiento. Hay una oposición legitimada, ¿no? En estos sistemas democráticos hay reglas de juego, hay instituciones políticas que permiten la existencia de oposiciones a regímenes o gobiernos específicos democráticos y que está legitimada, ¿no?, por el pueblo y es aceptada por los ciudadanos. Y también se da un tema de la ampliación de ciudadanía, ¿no? A lo largo del siglo XX podemos ver cómo la ciudadanía se ha extendido a los diversos sectores sociales, ¿no? Podemos poner dos ejemplos específicos, ¿no? Si tenemos una democracia como la extensión del voto de la mujer a mediados del siglo XX, el gobierno de día consigue la posibilidad de votar, y bueno, cuando se da la transición democrática a fines de los 70s, inicio de los 80s, con la creación de una nueva constitución como es la del 79, también se permite que los analfabetos puedan votar, ¿no? Entonces, estos dos hitos, entre muchos otros, permiten ver que hay una tendencia a la ampliación de la ciudadanía. Ahora bien, si bien hay una ampliación de la ciudadanía, a lo largo del siglo XX podemos analizarlo como si fuera un péndulo, ¿no?, entre democracias, que muchas de ellas fueron oligárquicas al inicio del siglo XX, por lo menos en las 3 primeras décadas, y gobiernos autoritarios, ¿no? Es un vaivén, es un péndulo en el cual vamos de democracia, de expansión de libertades y gobiernos autoritarios, ¿no?
Pero este vaivén, la construcción de la democracia, debe ser visto como un proceso reversible, como dije, ¿no? Que si bien en algún momento se puede ganar la democracia, se puede luchar y ganarla, conseguirla, esto no implica que unos años posteriores exista o se instale un gobierno autoritario por diversos motivos. Por eso la democracia no debe verse como si se consigue, no debe verse como un sistema que ya se lo siguió y hay que trabajar para conseguir la calidad de la democracia, sino que todo esto está en permanente cambio. Ahora bien, para analizar estas marchas y contramarchas, este péndulo que mencioné sobre la democracia en los sistemas autoritarios, Huntington, que es un politólogo conocido, yo creo que muchos, trabajó el tema de las olas de democratización. Huntington, una ola de democratización es un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático que ocurre en un determinado momento, en un determinado tiempo. Esto implica que hay dentro de básicamente regiones específicas se puede estar en un régimen democrático y pasar a un régimen autoritario o viceversa, y esto como que es una ola, no solamente se realiza o se da en un país, sino que se da en varios países. Ahora bien, una ola implica la liberalización, y una ola de democratización implica la liberalización o democratización parcial de sistemas políticos que no se convierten por completo en democráticos. Como dije, nosotros en buena medida en los procesos históricos pasamos de transiciones democráticas a consolidaciones y posteriormente a una suerte de un proceso de calidad de la democracia. Por eso Huntington habla de que esto, si bien podemos llegar a un momento democrático, esto no implica que se complete totalmente, sino que puede haber vaivenes, pueden haber cambios en el camino. Ahora bien, dentro de la historia latinoamericana han habido 3 olas y 2 contraolas. Ahí están los años. Huntington analiza a partir de 1828, por llegar a la primera ola. La segunda es de 1943-44, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Luego en los 60s y mediados de los 70s hay una segunda contraola, es decir, la llegada de regímenes autoritarios a mediados de los 70s. Y Huntington dice que en el último cuarto del siglo XX, en 1975, se produce la tercera ola de democratización con la rebelión de Clavel que se produce en Portugal, y eso atrae nuevamente a los sistemas democráticos tanto en Europa como en América Latina. Ahora bien, Dieter Nolen, que también es un politólogo reconocido, nos menciona que hay desafíos para la consolidación de la democracia. Como hemos visto, hay marchas y contramarchas, hay sistemas democráticos que dejan de serlo y sistemas autoritarios que pueden ser democráticos. Las transiciones en estos cambios, Dieter Nolen trata de ver cómo se puede conseguir la consolidación de la democracia. Él establece 4 elementos básicamente. Dice 4 elementos, ¿no? Pueden ser especificados a partir de hay una dimensión social que implica que la pobreza, que uno de los elementos que no permite la democracia es la pobreza y la baja promoción de la justicia social. Posiblemente hay una dimensión más política que implicaría que los países latinoamericanos en especial deben promover la centralidad del sistema representativo, órganos de votación popular y partidos políticos. También hay una perspectiva más, se rige más bajo la cultura política que implicaría representar el capital social hacia el bien común, hacia el bien de todos. Y un cuarto elemento, mucho más institucional, que implicaría que el ciudadano debería considerar las instituciones políticas, debería fortalecer las instituciones políticas. Ahora bien, luego haber visto un poco el panorama de América Latina, vamos a ver cuáles son las características de la democracia en el Perú.
Básicamente la democracia en el Perú, la tradición democrática se asienta en estas cuatro tradiciones: la democracia griega, la República Romana, el modelo norteamericano y el modelo francés. Como dije también por el caso de América Latina, la democracia en el Perú a fines del siglo XIX, inicio del XX, ha ido yendo de gobiernos democráticos a gobiernos paulistas autoritarios. Muchas veces no se llegaba a una verdadera consolidación y calidad de la democracia en nuestro país. Estamos justamente en ese proceso. Estamos en ese vaivén de gobiernos democráticos autoritarios, ¿no? Como lo vamos a ver a lo largo del siglo XX. Aquí, por ejemplo, tenemos básicamente algunos presidentes, algunos gobiernos que en la historia del Perú, en la década pasada, y vemos cuántos han sido gobiernos autoritarios, ¿no? Que han llegado al poder bajo golpe de Estado. En ese sentido se puede ilustrar un poco esta cuestión de que si bien no se llega a una consolidación de la democracia, pero cada cierto tiempo, como se ha visto en buena parte del siglo XX, se han ido de gobiernos democráticos autoritarios. Ahora bien, luego de todo lo dicho, hay 5 conclusiones que queremos que ustedes tengan presentes. Ve la democracia como una forma de gobierno que se sustenta en dos elementos, ¿no? La soberanía por el pueblo, que es donde nace el poder, y la igualdad política, ¿no? La capacidad la posibilidad de tener derecho al voto, igualdad de la ley, de la Constitución. La segunda conclusión daría considerar a la democracia prescriptiva, la democracia ideal de la cual hablé, cuando hablamos de democracia prescriptiva, es decir, considerar a la democracia prescriptiva como un referente, no desechable, no por ser un ideal desechable, sino considerarlo como un referente del funcionamiento real de las democracias. El tercer elemento, entender a América Latina, el proceso de América Latina como parte de una tercera ola de democratización, como mencionó Huntington, en la que se produce una transición a la democracia y luego posteriormente se va consolidando, pero en cada país tiene una particularidad específica. Y en cuarto término, como mencioné, a pesar de las dificultades de estas olas y contraolas de democratización, se ha observado que hay en los diversos países de América Latina y en el Perú también hay una apuesta por la democracia, que implica una mayor participación de los ciudadanos, desarrollo de las sociedades, a partir de la sociedad civil, instituciones políticas específicas y mecanismos de control de ciudadanos, o bueno, lo que hoy llamamos como acompañamiento, ¿no? El control de los ciudadanos sobre el gobierno. Y en quinto término, entender la importancia de estos valores democráticos que había señalado inicialmente, ¿no? La igualdad, la libertad, que contribuyen justamente a formar una ciudadanía fortalecida y a fortalecer o promover también la convivencia pacífica entre los distintos grupos sociales, ¿no? Como vimos, en sociedades plurales hay diversas concepciones ideológico-políticas y tratar de fortalecer, ¿no? Una convivencia amable y pacífica entre todos. Y básicamente eso sería el tema de la democracia. No sé si tendrán alguna pregunta, duda en la exposición, algo que quieran que sea reforzado sobre la forma de entender la democracia, como vimos inicialmente, ¿no? Hice un mapeo de la forma de entender la democracia entre sus teóricos. Les dimos una perspectiva de ver la democracia como forma de gobierno. Bueno, seguramente los valores democráticos, el tema de la democracia efectiva. Y cómo se ha ido desarrollando la democracia en un proceso histórico en el Perú. No sé si hay alguna... Sí. ¿Qué significa, en qué consiste la poliarquía y si algún país ha manejado este modelo político? Ya, sí, eso es un tema importante, ¿no? La poliarquía. Bueno, tal es el teórico que ha utilizado el término de poliarquía. Como dije, Dahl
no se siente a gusto con utilizar el término democracia. Digamos, la democracia para él es como un ideal que implica que se cumplan algunos elementos, requisitos, ¿no? Como libertades, participación específica, etc. Entonces, para darles, es complicado utilizar el término democracia. Lo que él hace es acuñar el término, o crear el término poliarquía, que implicaría, como lo vimos, entonces, es una suerte que la democracia está fuera de este cuadrado como ideal, pero él intenta analizar lo que está sucediendo en los países, básicamente europeos, a través de esta terminología, que implicaría la existencia de debate público, que implicaría oposición política y participación ciudadana. Entonces, a partir de estas dos variables, él intenta analizar la poliarquía, que sí es realizable, que sí es alcanzable en algunos países occidentales, y que no es tanto una idea casi inalcanzable como es la democracia. Entonces, por eso es que él evita utilizar la democracia, el término democracia, y tiene un libro exclusivamente de poliarquía, que se llama Poliarquía, y que analiza estos elementos. Entonces, en la medida que en un país haya puede haber una mayor participación, pero una baja oposición. Entonces, él va ubicando a partir de estas coordenadas a los países y ver qué tan lejos y qué tan cerca. Esto le va a servir a este modelo, le va a servir para ver también qué tan lejos y qué tan cerca estamos en la democracia. Esa es la oportunidad. Por eso, no sé si está más o menos claro. Dar solamente dice que no está coordenado, no trata de crear más variables porque ve que esto se complicaría aún más el entendimiento y se concretizaría. Entonces, por eso es que básicamente toma estos dos variables. ¿Alguna otra pregunta? Si tiene otra. Claro. Bueno, entonces, asumiendo que todo ha quedado relativamente claro, igual cualquier cosa que pueda aparecer en lo que queda de la clase, se pueden apuntar a cualquiera de nosotros para hacernos la presente. Ahora sí les pediría que, para pasar al trabajo aplicativo y a la última parte de la sesión, se agrupen formen grupos de 5 personas. La vez pasada vimos que muchas personas hacían más lento el trabajo, entonces vamos a tratar de hacer 5 para que avancemos en el tiempo ideal y que todos podamos participar y podamos ser escuchados en los ya que ya se convocó un grupo. Ustedes no pongan, creo que sí. Otra vez se repite trabajando con este
Entonces ahí algo ideal, todo el mundo debate, ¿no? Todo el mundo está informado. Entonces ahí digamos que efectivamente es el deber ser o el cómo es y cómo se imagina que incluiría ese deber ser o cómo incluiría más lo que es. Se supone de que a nivel de educación todos los países desarrollan más internet, o sea, los países dedicados, ¿no? ¿Cuál sería aumentar el presupuesto? Que haya un Acá estamos listos para exponer, ¿no? ¿Quién va a salir a exponer? Ya. Han votado por mayoría. ¿Cuántos son? Ya, votación. Claro, es que por mayoría Pero por eso no son nombres. Ya, hemos concluido ya casi delante. Sobre la democracia, los valores que tiene la democracia son la igualdad, la libertad, la fraternidad, el pluralismo y tolerancia. Y hemos seleccionado un vínculo que tiene cada valor con la democracia. La democracia con la igualdad, podemos encontrar el vínculo que es de la participación ciudadana, en la libertad con la democracia, lo que es el sufragio, la fraternidad con la democracia, lo que son los derechos colectivos, el pluralismo con la democracia, lo que es el respeto a las ideas, la tolerancia con la democracia es no ser dogmático y tal. Y hemos visto también cómo la democracia influye, ¿no?, dentro de la educación. Podemos ver que es necesario fortalecer la cultura civil de los estudiantes, tanto no pública como privada. Y dice las instituciones del sistema electoral a partir de, o sea, debe haber más seminarios, talleres, debe realizarse lo que es más zonas rurales, ya que a veces por estos lugares no se llega, no hay tantas de esas capacitaciones, estos cursos, talleres que no se existen. Gracias. A ver, nos escuchamos un momento, por favor. Ya. A ver, la relación entre esos tres, primero la democracia prescriptiva y es la democracia ideal de cómo debería ser, donde haya un equilibrio de poderes, un respeto a la Constitución, una participación activa de la población, elecciones competitivas donde todos podamos competir, donde no se nos excluya, siendo una sociedad igualitaria con todos derechos para todos, y una protección a los derechos individuales. Un ejemplo es hemos puesto Estados Unidos porque es la democracia más consolidada, por lo mismo porque cumple estas características y equilibrio de poderes. Y en la democracia descriptiva es la democracia real, una democracia que, por ejemplo, está en nuestro país y en otros países de América Latina, donde a pesar de que tiene esas características, aunque algunas débiles y deficientes, también presenta la corrupción, hay desigualdad social, hay incumplimiento de promesas de los candidatos, incumplimiento de leyes también, inseguridad ciudadana,
mal manejo de recursos del Estado, fraude, entre otros. Hemos puesto los ejemplos a nuestro país, Argentina, Ecuador, Chile. En el caso de la poliarquía, que no es ninguno de los dos, sino es un sistema creado por Dahl, que es la relación entre participación y posición. Como posición quiere decir que haya debate público, que haya partidos diferentes y que se respeten. Es una relación equilibrada. La poliarquía es la relación equilibrada entre esos dos. Cuando uno destaca más que otro, ahí está la oligarquía competitiva, la hegemonía cerrada y hegemonía no representativa. Hemos puesto de ejemplo en los países de Europa porque son los que hay mayor participación del público y una mayor oposición. Ya, ustedes por favor. Ya bueno, a nosotros nos tocó distinguir lo que es prescriptiva y poliarquía. En la prescriptiva tomamos como es el aspecto teórico o conceptual de los conceptos que tiene democracia. Es decir, algo más utópico, ¿no? Todo lo que debe ser. Y acá pusimos como ejemplo Atenas porque para nosotros hasta ahora ningún país ha logrado consolidar lo que en realidad significa una democracia. Y colocamos acá ateniense por el término, como ellos acuñaron los atenienses. En la descriptiva es el aspecto empírico como real, lo formal, es decir, lo que es. Y acá, por los ejemplos, están los gobiernos democráticos en América Latina, como Perú, que si bien dicen que es una democracia como forma de gobierno, como forma de convivencia, aún existen ciertas limitaciones o restricciones que no nos permiten desenvolvernos decir una verdadera democracia. En la poliarquía, como lo explicaron, es más o menos dentro de esta distintiva que hay entre lo conceptual y lo político, es una forma de converjan esas dos teorías, dos ideas, y se presenta como una solución, una diferencia distintiva. Y dentro de esas perspectivas, la característica tiene dos dimensiones, que es el debate público y la representación. El debate público es referencia, como dijo, a la oposición y el representativo a los canales de participación de la ciudadanía. Por ejemplo, están los países de Europa, como Inglaterra, Alemania, y acá también países de Norteamérica, donde hay cierto equilibrio entre todos. Buenas tardes, a nosotros nos ha tocado, mediante un ejemplo, representar el paso a la democracia. Aquí hemos tomado el caso de Francisco Valerio Bermúdez, que luego da al gobierno de Fernando Belaúnde de Terra. Este gobierno era primero una dictadura militar, que se sucedió por un golpe de Estado, que fue en la época del señor Blas Alvarado, luego continuó con este señor, tenía un estatuto revolucionario y aquí pues, no se utilizaban elecciones, aparte que no había muchas libertades, no había igualdad entre la población y había aquí muchas restricciones de todo. Representamos este régimen porque se ve de manera más sencilla a través de la forma pacífica en la que pasa de ser autoritario a democrático, que aquí se puede fomentar mayores valores de ese tipo, porque aquí el señor Bermúdez convocó a una asamblea constituyente y luego se dieron las elecciones con las que llegó el señor Belaúnde de Terra. Aquí tenemos la Constitución del 79, tenemos que se dio el acceso al poder a través de elecciones y aquí ya hay valores democráticos, está la igualdad, la libertad, la tolerancia, la seguridad personal, porque aquí ya se respetan los valores fundamentales y bueno, hay un ambiente mucho más seguro, tanto económico como político, como en el régimen anterior. Muchas gracias. Muchachos. ¿Alguien le ayuda a buscar el papelógrafo, por favor?
básicamente vamos a hablar ahora de este tema que viene a ser un tema de lo que es de cómo se da la democracia. En este caso voy a tocar el tema, voy a hacer una redundancia en lo que es el militarismo del 75 al 78, el segundo militarismo o el tercer militarismo. Cuando lo que es el tema de Morales Bermúdez, en la cual pues hay un autoritarismo, pero este autoritarismo termina pues a mediados del 79, donde él convoca, perdón, el 78, donde convoca elecciones, posteriormente encabezado por Aya de la Torre, para la Constitución del 79, ¿no? Y es ahí donde hay una consolidación de la democracia, donde posteriormente esta Constitución va a restituir los derechos fundamentales de la persona, como en este caso el derecho a la opinión. Inclusive posteriormente ya se va a entregar lo que es la empresa a sus respectivos dueños. Y en cuanto a lo que tiene que ver con esta consolidación, también cabe resaltar la elección, ¿no?, de Belaúnde en el 80, básicamente en base a la Constitución del 79, y en la cual vamos a ver lo ideal de esta democracia, que es en este caso el equilibrio de poderes que debería haber entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eso sería todo. De calidad de la democracia. El último grupo. Gracias. Se dio una asamblea constituyente, como bien fundamentaron los compañeros, en el gobierno de Belaúnde, con la participación de casi la mayoría de partidos políticos y a la cabeza con Aya de la Torre. Es un importante el avance político democrático. Y también vemos una parte negativa, ¿no? Como ya luego de todo este acontecimiento interviene el golpe de Estado de Alberto Fujimori, ¿no?, el 5 de abril del 92, ¿no?, cerrando sindicatos, disolviendo los poderes del Estado y a la vez también desfragmentando la democratización en nuestro país, ¿no? Y podríamos hacer acá también un breve análisis y una breve reflexión, ¿no?, en cuanto a la comparación de Perú con Chile, en cuanto a la democracia, ¿no? Si vemos por qué Chile avanza más en la educación que en el Perú en cuanto a lo democrático, y viendo por qué Chile tuvo solamente un golpe de Estado, que fue el de Pinochet, a comparación del Perú, que estuvo rodeado e infestado de diversos golpes de Estado, ¿no? Siendo por esa razón que también la evolución del país en cuanto a la democratización y a la menor corrupción la hace más difícil que progrese, ¿no? Y bueno, una propuesta pues hemos decidido poner, por ejemplo, el voto universal de gobierno en las universidades públicas y privadas, ¿no? Recordando que la primera revolución estudiantil fue en Argentina, en Córdoba, y pienso que es importante también que así como hay democracia y participación ciudadana en los estados y con el pueblo, también debe haber democracia en las universidades, ¿no?, sean públicas o privadas, sea con la elección a las autoridades o también con el gobierno y una estructura en la cual hagan los estudiantes una organización democrática, ¿no? Viendo también, por ejemplo, el derecho a la tacha y otro derecho más que va a ser más democrático, el de partido estudiantil. Y bueno, entre características podríamos poner lo representativo, lo pluralista, unitario, igualitario, primacía de los derechos fundamentales y la participación ciudadana, siendo importante también la participación ciudadana en cuanto a la democracia, ¿no?, para que también la sociedad evolucione conjunto con todas las personas, sean de distintas clases, ¿no? Eso es todo. Bueno chicos, como hemos visto... Solo aclarar que la Constitución del 79 fue el gobierno de Morales Bermúdez, ¿no?
justamente esa precisión. Bueno, ya hemos visto el tema de la democracia, y solamente para votar que desde el 75 a los 80 se da la transición a la democracia y no a la calidad. El tema de la consolidación de la democracia es un proceso y no se ha dado en los 70. Y bueno.